Le doy la bienvenida. Hoy es domingo 27º del tiempo ordinario. Seguimos haciendo lectura de nuestro leccionario del ciclo B. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para proclamar el evangelio propuesto en la liturgia de este día. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del libro de Génesis en su capítulo 2. El libro del Génesis, cuyo nombre significa origen o comienzo, narra los eventos fundamentales de la creación del mundo y de la humanidad. Este relato se ubica en el contexto del segundo relato de la creación, que refiere del primero en su estilo y énfasis. Mientras el primer relato del libro del Génesis en su capítulo 1 se enfoca en la creación en una secuencia organizada y jerárquica. El segundo relato, que comprende entre los versículos del 18 al 24, tiene un enfoque más antropocéntrico y relacional, mostrando la profunda conexión entre el ser humano y el resto de la creación. El pasaje de hoy es crucial porque describe la creación de la mujer y la formación de la primera comunidad humana, el matrimonio. En este relato, Dios no solo crea individuos, sino que también establece una relación especial entre el hombre y la mujer, presentando el ideal de la complementariedad en el matrimonio. Miremos el contexto histórico y literario del pasaje. Este texto fue escrito en una época en la que la sociedad israelita estaba formada por clanes y tribus, donde la familia y el matrimonio eran instituciones esenciales para la supervivencia y el bienestar. El matrimonio no era solo una unión romántica, sino una institución vital para la estabilidad social y económica. La reflexión bíblica sobre la creación de la mujer como compañera del hombre destaca el plan divino para una relación de igualdad
y apoyo mutuo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 18. No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Aquí Dios reconoce que la soledad del hombre no es buena. La palabra clave en hebreo es eser, que significa ayuda, pero no en un sentido subordinado. En otros contextos bíblicos, Dios mismo es descrito como un eser para Israel, lo que implica que la ayuda que Dios planea proporcionar al hombre es una relación de igual a igual, un complemento adecuado. Versículo 20. Entonces el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver qué nombre les ponía. Y así cada ser viviente tendría el nombre que el hombre le pusiera. Dios presenta a los animales ante el hombre para que les dé nombre. Sin embargo, ninguno de ellos es considerado como una ayuda idónea. En hebreo es ser kenegdo. Esto subraya que ninguna de las criaturas terrenales puede cumplir el papel que solo otro ser humano podrá desempeñar. Versículo 21. Entonces el Señor hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y mientras dormía, le sacó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Dios realiza la primera cirugía sobre el hombre para crear la mujer. El hecho de que la mujer sea creada a partir de la costilla del hombre tiene un significado simbólico importante. No es tomada de la cabeza, lo que podría simbolizar superioridad, ni del pie, que podría sugerir inferioridad. Es tomada del lado, del costado, simbolizando igualdad y cercanía. Cercanía incluso a su corazón. Además, la costilla protege órganos vitales, lo que puede interpretarse como la función protectora que se ofrece mutuamente en el matrimonio, incluso la protección que debe tener el hombre con la mujer. San Agustín, en su obra De Genesi ad Litteram, es decir, sobre el Génesis al pie de la letra, interpreta este pasaje de manera espiritual, afirmando que la creación de la mujer del costado del hombre prefigura la iglesia nacida del costado de Cristo cuando fue atravesado en la cruz. De aquí se desprende el concepto de unidad profunda en el matrimonio y la iglesia. Estudio interesante como para compartir con otros. Versículo 22. De la costilla que el Señor Dios había sacado del hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. Dios crea a la mujer y la lleva al hombre, lo que simboliza el acto de presentación y donación. Esto sugiere que la relación matrimonial es un don divino y no simplemente un acuerdo humano. Versículo 23. Dijo entonces el hombre: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque ha sido sacada del varón. Aquí el hombre reconoce a la mujer como parte de él mismo, lo que implica una unidad esencial. La palabra hebrea isha, mujer, deriva del ish, hombre, lo que refuerza la conexión íntima y natural entre ambos. Versículo 24. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Este versículo establece el principio del matrimonio monógamo. La frase "serán una sola carne" enfatiza la unidad física, emocional y espiritual entre el hombre y la mujer. Esta unidad matrimonial es más fuerte que cualquier otro vínculo humano, incluido el de los padres. Este versículo es también el fundamento del sacramento del matrimonio en la tradición cristiana. San Agustín y San Jerónimo vieron en este pasaje una prefiguración de la Iglesia y el misterio de la redención. San Agustín interpreta la creación de Eva de la costilla de Adán como símbolo del amor de Cristo por su Iglesia, comparando la unión entre el hombre y la mujer con la unión entre Cristo y su Iglesia. San Jerónimo, por su parte, pone énfasis en la dignidad de la mujer, no como subordinada al hombre, sino como igual y compañera, con un papel importante en la creación y el plan de Dios. Este pasaje resalta la necesidad de comunidad y relación en la vida humana. Dios nos creó para vivir en relación con los demás, no para vivir en soledad. En el matrimonio, este llamado a la comunión se hace más profundo, ya que el hombre y la mujer se complementan mutuamente y se unen para formar una familia. La esencia del matrimonio, tal como lo describe aquí, es la unidad, la igualdad y el apoyo mutuo, lo que desafía a la sociedad moderna a revalorar esta relación en un mundo que muchas veces tiende al individualismo. Una ilustración de este concepto de complementariedad y comunidad se puede observar en el mundo de las abejas. Ellas no pueden sobrevivir solas, necesitan de su comunidad para florecer. Cada abeja tiene un rol específico dentro de la colmena, ya sea recolectar néctar, proteger la colmena o cuidar a la reina. De manera similar en el matrimonio y las relaciones humanas, cada persona tiene un papel único y complementario que contribuye al bienestar y la armonía de la familia y la comunidad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestras relaciones y la importancia de vivir en unidad, apoyándonos unos a otros, siguiendo el plan original de Dios para la humanidad. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del libro del Origen, o del Principio, o del Génesis, o que en hebreo sería Bereshit, le respondemos con el Salmo 127. Y nos unimos al sentimiento del autor diciendo: que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Hoy en este 27º domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta una meditación profunda sobre la vida familiar, la bendición del trabajo y la promesa de la prosperidad en el contexto del Salmo 127. Este salmo, conocido como Salmo de las bendiciones familiares, es un hermoso canto que celebra las bendiciones de Dios sobre aquellos que le temen y caminan en sus caminos. Vamos a sumergirnos en este texto buscando su significado profundo y el mensaje que Dios nos quiere transmitir hoy. El Salmo 127, un cántico de peregrinación o salmo de las subidas, en hebreo es Shir Amalot, probablemente cantado por los israelitas mientras subían a Jerusalén para las festividades religiosas como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jerusalén, situada en una colina, era un lugar sagrado y los peregrinos entonaban estos cánticos mientras ascendían recordando las bendiciones de Dios para su pueblo.
Este salmo está vinculado a la vida cotidiana, al hogar y al trabajo, lo que nos sitúa en una perspectiva muy concreta de la bendición divina. Es un texto profundamente enraizado en la experiencia de un pueblo que valora la familia como el centro de la vida, la tierra como fuente del sustento y la fe como la clave para la bendición humana. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 al 2. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. El salmo comienza con una declaración fundamental. La bendición de Dios recae sobre quien teme al Señor y sigue sus caminos. En hebreo la palabra utilizada para temer es iraj, que no significa simplemente miedo, sino un profundo respeto reverente hacia Dios. Es una actitud de humildad, de reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia a Él. En la tradición hebrea, caminar en los caminos de Dios implica una vida de obediencia, fidelidad y justicia. Aquí la bendición prometida es concreta. Disfrutarás del fruto de tu trabajo. En tiempos bíblicos, cuando las sociedades eran predominantemente agrícolas, esta imagen era especialmente poderosa. El trabajo en el campo, a menudo duro e incierto, dependía completamente de la providencia divina para dar fruto. En este sentido, el salmista asegura que la bendición de Dios garantiza la prosperidad del trabajo bien hecho y la prosperidad traerá felicidad. Serás dichoso, te irá bien. No es una felicidad superficial, sino una que surge de la paz y el bienestar en la vida cotidiana. Versículo 3. Tu mujer será como parra fecunda en el interior de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Este versículo ofrece una inmensa imagen hermosa de la familia bendecida por Dios. La esposa es comparada con una vid fecunda, que en el contexto bíblico es simbólico de fertilidad, alegría y abundancia. En el antiguo Israel, la vid tenía un significado profundo, producía el vino que alegraba el corazón, según lo que dice el Salmo 105, versículo 15. Y su fecundidad era un signo de la bendición de Dios. La mujer en el hogar no solo es fuente de vida a través de la maternidad, sino que es el centro de la alegría y la estabilidad familiar. Los hijos son descritos como brotes de olivo, una metáfora cargada de simbolismo. El olivo es un árbol duradero, símbolo de paz y prosperidad, cuya longevidad aseguraba la continuidad de las generaciones. Así los hijos son el futuro, aquellos que prolongarán la bendición divina en la familia. Esta visión de la familia es profundamente esperanzadora, una familia que se establece firmemente en el temor de Dios, florece y crece tal como la vid y el olivo en tierra fértil. Versículos del 4 al 5a. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. El salmista reafirma que esta prosperidad familiar es el resultado directo del temor reverente a Dios. Aquí encontramos de nuevo la promesa de bendición para quien vive conforme a la voluntad divina. El origen de esta bendición es Sión, el lugar de la presencia de Dios en Jerusalén. Dios no solo representa el templo, sino la comunión con Dios mismo. Sión no solo representa el templo, sino la comunión con Dios mismo. Las bendiciones fluyen desde este lugar santo hacia la vida cotidiana de los fieles, mostrándonos que todo lo que recibimos de bueno proviene del Señor.
Versículos del 5b hasta el 6. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. El salmista eleva la bendición familiar a una dimensión comunitaria y nacional. No solo se desea la prosperidad personal, sino la prosperidad de Jerusalén y la paz de todo Israel. Esta interconexión entre la vida familiar y la vida comunitaria es vital en la cultura bíblica. La prosperidad de cada hogar contribuye al bienestar de la nación entera, y el anhelo final de paz, que en hebreo sería shalom, es más que la ausencia del conflicto. Es una paz integral, una armonía completa en la relación con Dios, con los demás y con la creación. Este final es una bendición de larga duración. La prosperidad de Jerusalén simboliza el bienestar de todo el pueblo, y la paz es la plenitud de las bendiciones divinas. Aquí encontramos una referencia a la paz, shalom, que es más que la ausencia de conflicto, es integridad, plenitud y bienestar en todas las áreas de la vida. Esta paz no solo es para el individuo, sino para todo Israel. El Salmo nos habla de una bendición que abarca generaciones. Ver a los hijos de tus hijos es una expresión de longevidad y de continuidad en la bendición. La familia se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. El simbolismo de la vid y el olivo, así como las imágenes de fertilidad, el trabajo y la familia, son significativos en este salmo. La numerología también juega un papel interesante. El número 3, presente en la estructura del versículo, sobre la esposa y los hijos, que pueden simbolizar la plenitud y la unidad en la familia. 3 es un número que en la Biblia representa la totalidad divina, presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí se refleja la unidad perfecta entre el esposo, la esposa y los hijos. Además, el número 3 aparece de manera implícita en la estructura del Salmo. 3 elementos clave de bendición: trabajo, esposa, hijos, lo que simboliza plenitud y perfección en la vida familiar según la tradición hebrea. El número 7, que se menciona implícitamente en la idea de la bendición completa sobre la vida familiar y la nación, simboliza la perfección divina. El Salmo invita a vivir bajo la plenitud de la bendición de Dios, que abarca la vida personal, familiar y comunitaria. San Agustín en sus Confesiones reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad en la vida cotidiana y cómo ésta solo se puede alcanzar plenamente en Dios. En este sentido, el Salmo 27 es una expresión de esta verdad agustiniana. La verdadera bendición, la prosperidad y la paz vienen de vivir una vida centrada en Dios. Para Agustín, la familia que vive bajo el temor de Dios experimenta un reflejo de orden divino en la tierra, una imagen de la comunión que se encuentra en el cielo. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría y la fuente de la verdadera bendición. Esta bendición se manifiesta en el ámbito más íntimo de la vida humana, la familia. Es importante que recordemos que este temor no es miedo, sino una profunda reverencia que nos impulsa a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy en día, en un mundo donde las familias se enfrentan desafíos de todo tipo, este salmo nos está invitando a confiar en que Dios bendice aquellos hogares que ponen sus vidas en sus manos. ¿Cómo está nuestra familia hoy? ¿Cómo está tu familia? Este salmo nos invita a examinarnos y a pedir la bendición de Dios sobre nuestros hogares.
El Señor promete bendición a aquellos que le temen y siguen sus caminos. Así que si buscamos la paz, la estabilidad y el bienestar en nuestras vidas familiares, el primer paso es caminar en el temor de Dios, poner nuestra confianza en Él y seguir su enseñanza. Como lo hizo el pueblo de Israel en sus peregrinaciones, subamos también nosotros espiritualmente hacia el Señor, trayendo nuestras familias en oración, confiando en que Dios, desde su monte santo, nos bendecirá y traerá paz a nuestros hogares. El Salmo 127 es un canto de esperanza y bendición para nuestras familias. Nos recuerda que el verdadero éxito y felicidad no se encuentra solo en el trabajo o en los logros externos, sino en la armonía que se logra cuando seguimos los caminos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir la importancia de caminar en el temor de Dios. No solo un miedo paralizante, sino como una confianza reverente en su bondad y providencia. La familia, en el lugar donde experimentamos más íntimamente la bendición de Dios, hay que corregir ahí. La familia es el lugar donde experimentamos más íntimamente la bendición de Dios. Que como el salmista, también nosotros podamos ver crecer a nuestros hijos como brotes de olivo, experimentando la alegría de la vida familiar y contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad. Este salmo es un himno a la vida familiar bendecida por Dios. Nos invita a redescubrir la importancia del respeto, el amor y del temor de Dios en nuestra vida diaria. Como dice el Salmo, si caminamos en los caminos del Señor, seremos dichosos y nos irá bien. Que el Señor nos bendiga desde Sion, nos conceda paz y nos permita ver a los hijos de nuestros hijos crecer en la gracia y el temor de Dios. Amén. Ya hemos comprendido entonces el Salmo 127 es la mejor oración para rogar a Dios por nuestra familia. Que el Señor nos bendiga desde Sion y que podamos ver la paz en nuestras familias, en nuestra nación y en todo el mundo. Paz a Israel, paz a Colombia y nuestra solidaridad, paz a Venezuela. Nuestra segunda lectura. La propuesta de la segunda lectura es la carta a los Hebreos en su capítulo 2. La carta a los Hebreos es un texto profundamente teológico que presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, mediador entre Dios y la humanidad, exaltándolo sobre todas las criaturas, incluidos los ángeles. La carta que corresponde hoy en Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 11, se nos muestra una imagen profunda de la humanidad y divinidad de Cristo, su papel redentor y la solidaridad con aquellos a quienes vino a salvar. Profundicemos en sus versículos. Versículo 9. Pero vemos a Jesús que por haber padecido la muerte, fue coronado de gloria y honor. Así por la gracia de Dios, experimentó la muerte en beneficio de todos. Este versículo habla de Jesús como aquel que fue coronado de gloria y honor tras su muerte. Esta coronación, según la teología cristiana, se refiere a la resurrección, y exaltación se refiere a la resurrección y exaltación de Jesús como vencedor de la muerte. La frase "por la gracia de Dios" nos recuerda que fue el amor divino lo que permitió este sacrificio, un acto redentor que experimentó la muerte para salvar a toda la humanidad. La palabra griega clave aquí es charis, que significa gracia, destacando el regalo inmerecido de salvación.
Versículo 10. Le invito a ir a los textos bíblicos. En su Biblia, a ir a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10. Para ahorrarnos un poquito de tiempo. En el sentido de la extensión de esta reflexión. Podemos ir a su Biblia o usted puede escanear el código QR que aparece en el póster de este video o de este podcast. La cara de presentación de este video. Ahí está el código QR y al escanearlo vamos a encontrar incrustadas allí todas las lecturas que corresponden al día de hoy. Y si vamos a la parte de abajo, vamos a la forma web de ver la página y allí encontraremos las noticias de la Iglesia Católica y una cajita donde usted puede poner su intención de oración para que oremos por sus necesidades. El versículo 10 ofrece un profundo misterio teológico. Dice que convenía que Jesús fuese perfeccionado a través del sufrimiento, lo que plantea una aparente paradoja. ¿Cómo puede el Hijo de Dios, perfecto desde su concepción, ser perfeccionado? Aquí el autor usa el término griego teleió, que significa completar o llevar a su plenitud. Este cumplimiento no es una corrección, sino la culminación del plan de salvación. A través de su pasión y muerte, Cristo cumplió perfectamente su misión de reconciliar la humanidad con Dios, llevando a un gran número de hijos a la gloria. Versículo 11. Para comprender mejor nuestra reflexión, le invito a hacer lectura de este texto en su Biblia o escaneando el código QR del póster de este podcast o video. En este versículo 11 el autor enfatiza la hermandad entre Cristo y la humanidad. Tanto el que santifica, que es Cristo, como los santificados, que somos los fieles, procedemos del mismo origen. Esta imagen de fraternidad en Cristo es clave en la espiritualidad cristiana. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, lo cual subraya la cercanía y la solidaridad entre el Hijo de Dios y los hombres. En este sentido, la palabra griega agiazo, que significa santificar, resalta el proceso de transformación por el cual los cristianos son hechos santos a través de la redención. El libro que hemos leído de los Hebreos recibe este nombre porque está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío para explicarles cómo el nuevo pacto en Cristo o la nueva alianza o el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas y figuras del Antiguo Testamento. Su objetivo es demostrar la superioridad de Cristo sobre los antiguos sacerdocios, sacrificios y ritos mosaicos. Aunque no se conoce con certeza al autor, la tradición sugiere y en algún tiempo sugirió a San Pablo, aunque su estilo y lenguaje sugieren como posible autor a alguien influenciado por él, posiblemente alguno de sus discípulos, algún estudiante suyo. La carta entonces a los hebreos fue escrita en un momento en que los cristianos de origen judío estaban experimentando persecución y tentación de volver a las prácticas del judaísmo. El autor, consciente de estas luchas, busca animar a los creyentes a permanecer fieles a Cristo, resaltando que Jesús es el mediador perfecto del nuevo pacto, la nueva alianza o el Nuevo Testamento, superando la antigua ley y el sacerdocio levítico. San Agustín destacó en sus sermones cómo Cristo, siendo igual a Dios, se humilló tomando la condición humana para salvarnos, un tema central en la carta a los Hebreos, en su capítulo 2.
Resaltaba que al hacerlo nos elevó a la condición de hermanos y coherederos del reino de Dios. San Jerónimo, conocido por su traducción en la Biblia Vulgata, es decir, al latín, subrayó en sus comentarios el valor de la obediencia de Cristo hasta la muerte, como el verdadero sacrificio de los antiguos sacrificios del templo, como el verdadero sacrificio que los antiguos sacrificios del templo no podían alcanzar. Este pasaje nos invita a meditar sobre el misterio de la redención. Cristo, siendo Dios, se hace hombre para experimentar el sufrimiento humano y transformarlo en victoria, lo que hace todo sacrificio. Este sufrimiento no es en vano, es un medio por el cual se perfecciona el plan de Dios para la salvación. Nos recuerda que como hermanos de Cristo, también estamos llamados a seguir su ejemplo de humanidad y servicio, sabiendo que nuestras propias dificultades pueden ser caminos hacia la santidad. Una hermosa analogía para entender el sufrimiento redentor y la glorificación posterior es el ciclo de la vida del águila. En un punto de su vida, el águila pasa por un proceso de renovación doloroso. Pierde sus plumas, pico, garras viejas, lo que le permite renovarse y vivir más tiempo. Este ciclo nos recuerda que a veces es necesario atravesar momentos difíciles para renovarnos y alcanzar nuevas alturas, tal como Cristo nos enseñó con su sufrimiento y resurrección. Por eso, hoy, 6 de octubre, pidamos al Señor que como Cristo aprendamos a abrazar el sufrimiento con la esperanza de la gloria que nos espera. Que el sacrificio de Jesús nos inspire a vivir con humildad, sabiendo que como hermanos suyos también somos llamados a la santidad y a la vida eterna en Dios. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este domingo es de San Marcos en su capítulo 10. El pasaje de hoy de San Marcos aborda uno de los temas más profundos y delicados, que están consignados entre el versículo 2 y el 16, la indisolubilidad del matrimonio. A lo largo de este relato, Jesús responde a los fariseos sobre la ley del divorcio y afirma la visión original de Dios sobre el matrimonio, tal como lo encontramos en el libro del Génesis, palabra en griego, Génesis. Profundicemos en sus versículos. En todo el contenido, a partir del 2 al 16, vamos a ver el debate sobre el divorcio y la bendición de los hijos o de los niños, e iniciamos con la pregunta capciosa que está entre los versículos del 2 al 5. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Los fariseos preguntan a Jesús si es lícito al hombre divorciarse de su esposa, tratando de ponerlo a prueba. Jesús responde mencionando la ley de Moisés que permitía el divorcio bajo ciertas circunstancias, pero enseguida señala que esto se debía a la dureza de corazón del pueblo, más que a un ideal de Dios. Palabras clave del texto original griego que enriquecen este análisis son esclerocardía, que se traduce como dureza de corazón, como una especie de esclerosis que le ocurre al cardo, al corazón, esclerocardía, y refleja una obstinación hacia la voluntad de Dios. Esta dureza de corazón no permitía que los israelitas comprendieran el plan original de Dios sobre el matrimonio.
Versículos del 6 a 9. Le invito a ir a su Biblia para ir a hacer lectura de sus textos y comprender mejor la reflexión. Jesús reitera que al principio Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Y eso lo encontramos en el libro del Génesis, en su capítulo 2, versículo 24. Este es el ideal divino del matrimonio, una unión indisoluble. En su respuesta, Jesús se remonta al diseño original de la creación, subrayando que el matrimonio no es una simple transacción o acuerdo social, sino una alianza sagrada instituida por Dios. San Agustín, en su comentario sobre este pasaje, habla de la caridad como la base de la unión matrimonial. Para él, el amor verdadero, que es paciente y sacrificado, no deja espacio para el egoísmo que a menudo lleva al divorcio. La unión matrimonial, por tanto, es un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, un amor que no tiene fin, un amor que contiene caridad. Yo debo tener caridad como hombre por ella, por mi esposa. Ella también, la mujer, debe tener caridad por su esposo, teniendo en cuenta sus fragilidades, teniendo en cuenta su humanidad, su fragilidad, porque yo fortalezco a la otra persona con mi presencia. Él es fuerte por la presencia de la mujer es fuerte por la presencia del hombre. Versículos del 10 al 12. Aquí vamos a ver la enseñanza privada que hace Jesús a sus discípulos. Los invito a que vayan a su Biblia para conocer qué contiene el versículo 10 y 12. En privado, Jesús es aún más claro con sus discípulos, diciendo que cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Aquí Jesús deja en claro la gravedad de romper un pacto matrimonial. Versículos del 13 al 16. Llegamos al lugar de la bendición de los niños. Inmediatamente después de hablar del matrimonio, Jesús bendice a los niños y los presenta como modelo de aquellos que heredarán el reino de Dios. ¿Tú quieres llegar al reino de Dios? ¿Tú quieres que los suyos vayan al reino de los cielos? Esto es profundamente simbólico, pues el matrimonio, como fuente de vida y amor, está naturalmente vinculado a la llegada de los hijos, quienes deben ser acogidos con el mismo amor y sencillez con que se acoge el reino de Dios. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre el valor del compromiso y la fidelidad en las relaciones humanas, particularmente en el matrimonio. Es en una sociedad que muchas veces banaliza el compromiso y en la que el divorcio es visto como una solución fácil, Jesús nos llama a vivir el ideal de Dios, basado en el amor sacrificial y en la entrega mutua. San Jerónimo, comentando este pasaje, también resalta que el verdadero amor es el que perdura en medio de las dificultades y que el matrimonio es una llamada a la santidad. Él señala que el matrimonio bien vivido puede ser un camino de santificación mutua entre los esposos. Podemos imaginar un roble fuerte de raíces profundas. Cuando llega una tormenta, el árbol se tambalea, sus ramas se sacuden, pero sus raíces firmes lo mantienen en pie. El matrimonio, cuando está arraigado en Dios, es como este roble. Aunque las dificultades y las tormentas de la vida puedan sacudir la relación, las raíces del amor divino y el compromiso profundo mantienen unidas a las personas. ¿Qué podemos concluir de este evangelio propuesto para este domingo? Este mensaje de este evangelio es claro para este día. El matrimonio no es solo un acuerdo humano, sino un proyecto divino de vida y amor.
Es un reflejo de amor de Dios por la humanidad, un amor que es fiel y eterno. Así como Jesús nos invita a acoger el reino de Dios como niños, con humildad y pureza de corazón, también nos invita a vivir nuestras relaciones con el mismo amor generoso y sincero. Por eso hoy, 6 de octubre, pidamos a los santos, a nuestro Padre Dios, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu de Dios, para que nos ayuden a vivir el amor en nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio, con fidelidad, paciencia y sacrificio, reflejando siempre el amor eterno que Dios tiene por nosotros. Y a los solteros, bueno, a rogar por sus padres, a rogar por sus hermanos que están comprometidos, que están casados, por sus familiares, por sus amigos, y seguir siendo fieles al compromiso que hemos adquirido con nuestro hermano Jesucristo. Amén. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Un feliz comienzo de semana. Bendiciones, felicidades.